Crecí en un pequeño pueblo, de esos donde todo el mundo se conoce y las historias se esparcen más rápido que el viento. Era un lugar sencillo, rodeado de campos y un bosque oscuro que nadie se atrevía a explorar demasiado. Allí, las supersticiones eran prácticamente parte de la rutina y una de las más conocidas era sobre el cuervo de la muerte. Desde niño, escuchaba a los mayores hablar de este pájaro negro que aparecía cuando algo malo estaba por suceder. No era cualquier cuervo, claro. Decían que era más grande que los demás, con plumas que brillaban como aceite bajo la luz del sol y ojos rojos que parecían atravesar el alma. La leyenda era clara: si veías al cuervo o escuchabas su extraño canto, alguien cercano iba a morir. Nadie sabía de dónde venía o a dónde iba, pero todos coincidían en que, cuando aparecía, no era por casualidad. Mi primer encuentro con el cuervo sucedió cuando tenía unos 8 años. Era una tarde calurosa y mi madre me había enviado a buscar agua al pozo. Mientras caminaba por el sendero, escuché un sonido extraño, casi como un grito ahogado, proveniente de un árbol cercano. Cuando miré hacia arriba, ahí estaba. Un cuervo enorme, posado en la rama más alta, mirándome con esos ojos rojos. Recuerdo que me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. No se movió, pero el peso de esa mirada permaneció conmigo durante días. Esa noche, mi vecina, doña Marlene, murió mientras dormía. Decían que estaba tan saludable como un caballo y que nada explicaba su muerte. Fue entonces cuando comencé a tomar en serio la leyenda. A medida que crecía, otras historias sobre el cuervo llegaban a mis oídos. Don Arnaldo, por ejemplo, contó que vio al pájaro posarse en su balcón la noche en que su hermano sufrió un accidente fatal. Por otro lado, doña Teresa juraba que el cuervo había seguido a su esposo por el bosque antes de que desapareciera. Al principio, pensaba que eran exageraciones de ancianos, pero después de mi encuentro en el pozo, empecé a notar que la leyenda se repetía siempre que ocurría algo trágico. Creo que por eso, cuando me mudé a la ciudad años después, sentí un cierto alivio. Allí, los únicos cuervos que veía estaban en plazas o posados en cables eléctricos. Nada que se pareciera al aterrador pájaro del pueblo. Pero la vida da muchas vueltas y, después de años fuera, tuve que regresar al pueblo. Mi padre había muerto, y la responsabilidad de las tierras de la familia recayó sobre mí. No era algo que quisiera, pero, como hijo único, no tenía muchas opciones. Al llegar, me di cuenta de que el lugar no había cambiado casi nada. Las mismas casas, las mismas personas, las mismas historias. Pero había algo diferente en el aire, algo que no lograba explicar. Durante mi primera semana de regreso, volví a escuchar sobre él. Mientras ayudaba a un vecino con la cosecha, mencionó que habían visto al cuervo la semana anterior, posado en una cerca cerca de la casa de un granjero. ¿Y adivina qué?, dijo, secándose el sudor de la frente. Al día siguiente, el hijo del hombre murió tras caer de un caballo. Sentí un escalofrío al escuchar aquello. Hacía años que no pensaba en el cuervo, pero el recuerdo de esos ojos rojos volvió como si hubiera sucedido ayer. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche mirando hacia el campo, escuché un sonido familiar. No era el viento ni el canto de los grillos. Era ese grito ahogado, proveniente de algún lugar en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Allí estaba, posado en un árbol cerca del corral. El cuervo no se movió, pero, incluso en la penumbra, sus ojos rojos brillaban. Era como si me estuviera avisando de algo. En ese momento entendí que la leyenda no había quedado en el pasado. El cuervo había vuelto. Esa noche casi no pude dormir, con la imagen del cuervo fija en mi mente. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, un pájaro cualquiera que mi imaginación había exagerado. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. A la mañana siguiente, decidí ignorar lo ocurrido y seguir adelante con mi vida. Tenía mucho trabajo que hacer en las tierras de mi padre, y lo último que necesitaba era perder tiempo con supersticiones. Mientras arreglaba la cerca en el corral, don Alfredo, uno de los vecinos más antiguos, apareció para echarme una mano. Después de intercambiar algunas palabras, mencionó que había oído sobre mi encuentro con el cuervo la noche anterior.
¿sabes lo que eso significa, verdad? Dijo con una expresión preocupada. Ah, Alfredo, no me vengas con eso, respondí, intentando parecer más confiado de lo que realmente estaba. Era solo un pájaro cualquiera. Él negó con la cabeza, con seriedad. Yo vi a ese cuervo antes de la muerte de mi hermano. Lo volví a ver antes de que mi esposa enfermara. No es solo un pájaro, chico. Es una advertencia. La conversación con Alfredo permaneció en mi mente todo el día, por más que intenté ignorarla. Después de todo, Alfredo no era del tipo que hablaba por hablar. Y, hasta donde sabía, nunca había mentido. Más tarde, mientras regaba la huerta, volví a escuchar ese grito extraño. Solté el balde y miré hacia los campos que rodeaban la casa. Al principio no vi nada, pero entonces noté una sombra moviéndose entre los árboles en el límite de las tierras. Era él. El cuervo estaba allí, posado en la rama de un árbol seco, observándome. Esta vez, no solo me miraba, abrió las alas, como si quisiera intimidarme. «Vete», grité, agarrando una piedra y lanzándola hacia él. La piedra pasó de largo, y el cuervo ni se movió. Aquello no era normal. Cualquier otro pájaro habría huido, pero él permaneció allí, inmóvil, hasta que finalmente emprendió un vuelo lento y desapareció en el cielo. Al día siguiente, otra muerte sacudió el pueblo. Doña Clara, una mujer a quien conocía desde que era niño, sufrió un ataque repentino mientras trabajaba en el campo. La gente comenzó a susurrar, diciendo que habían visto al cuervo rondando su casa la noche anterior. Cuando escuché eso, permanecí en silencio. No le conté a nadie que también lo había visto, pero el peso de lo que estaba ocurriendo comenzó a inquietarme. Esa noche, mientras cenaba, alguien golpeó la puerta. Era Alfredo, con un semblante más sombrío que de costumbre. «Tienes que tener cuidado», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Qué sucedió?», pregunté, dejando los cubiertos a un lado. Él miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera oír, antes de continuar. «Ese cuervo no aparece sin razón. Cuando mi hermano murió, fue después de que lo viera 3 veces. 3 veces, ¿entiendes? Después de eso, ya no hay escapatoria». La conversación me dejó aún más intranquilo. Después de que Alfredo se fue, me senté en el porche mirando el campo iluminado por la luna. El silencio de la noche se sentía más pesado que de costumbre y cada sonido me hacía saltar del susto. Fue entonces cuando lo escuché nuevamente. El grito. Me levanté de inmediato, con el corazón acelerado, y miré a mi alrededor. En el techo del granero, ahí estaba él. El cuervo, con sus plumas oscuras y ojos brillantes, me observaba una vez más. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera llegar demasiado cerca, alzó el vuelo, emitiendo un sonido que parecía más una risa que un canto. Esta vez, no pude ignorarlo. Algo estaba mal, y en el fondo, sabía que el cuervo no había terminado conmigo. Después de esa noche, el cuervo parecía estar en todas partes. No importaba la hora del día, sentía que alguien me observaba. A veces, mientras trabajaba en el campo, veía una sombra pasar por el cielo. Otras, escuchaba ese grito característico proveniente del bosque. Al principio, traté de ignorarlo, pero cuanto más fingía que no estaba sucediendo, más intensa parecía ser su presencia. Fue en una noche especialmente silenciosa cuando tuve la primera prueba de que aquello no era un simple animal. Estaba sentado en el porche, sosteniendo una taza de café, cuando escuché el sonido otra vez. Esta vez no era lejano, como antes, sino cercano, muy cercano. Me levanté despacio y, al mirar hacia el granero, ahí estaba. El cuervo, posado en la puerta, con las alas medio abiertas, como si estuviera listo para atacar. Agarré la linterna y me acerqué con cuidado. «Si esto es algún tipo de advertencia, dilo de una vez», grité, con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. El cuervo inclinó la cabeza, como si entendiera mis palabras. Luego abrió el pico y emitió ese grito que perforó mis oídos. Pero esta vez, algo sucedió.
El suelo alrededor del granero comenzó a temblar ligeramente y un frío repentino llenó el aire. El cuervo batió sus alas, pero no voló. En lugar de eso, saltó al suelo y comenzó a caminar hacia mí, despacio, como desafiándome a quedarme allí. Intenté retroceder, pero sentí como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Era como si algo invisible me estuviera reteniendo. Entonces noté algo diferente. Detrás del cuervo, en la penumbra del granero, había formas que al principio no podía identificar. Parecían sombras, pero tenían contornos que no eran humanos. Se movían lentamente, como si estuvieran vivas. ¿Qué quieres?, murmuré, más para mí mismo que para él. El cuervo dio otro paso hacia adelante, y las sombras en el granero comenzaron a deslizarse hacia afuera, moviéndose por el suelo como si fueran humo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado, pero cuando finalmente logré moverme, corrí de vuelta a la casa y cerré la puerta con llave. Cogí el teléfono para llamar a alguien, a cualquiera, pero no había señal. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, con un cuchillo en la mano y los ojos fijos en la puerta. El cuervo no volvió esa noche, pero sabía que aquello estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas. Recordé las historias que Alfredo me había contado sobre el cuervo y sus advertencias. Parecía saber más de lo que decía, así que fui a su casa temprano en la mañana. Alfredo estaba en el porche, enrollando un cigarrillo, y me miró como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Lo viste de nuevo, verdad?», preguntó con una calma inquietante. Asentí, y él suspiró profundamente antes de hacerme un gesto para que entrara. Nos sentamos en la sala, y comenzó a hablar. El cuervo no es solo una advertencia. Es un mensajero de algo mucho más grande. Algo antiguo. ¿Antiguo cómo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esta tierra tiene secretos que nadie quiere recordar. Hace mucho tiempo, antes de que cualquiera de nosotros naciera, se dice que aquí se hizo un pacto. Alguien del pueblo pidió algo a cambio de prosperidad. Una buena cosecha, salud para la familia. Pero todo tiene un precio. Hizo una pausa, encendiendo el cigarrillo, y luego continuó. El precio es sangre. Y el cuervo aparece para recordarlo. Mi cabeza daba vueltas con lo que Alfredo estaba diciendo. Era difícil de creer, pero después de lo que había visto, no podía negar que algo muy extraño estaba ocurriendo. ¿Y qué tengo yo que ver con eso?, pregunté, sintiendo que la respuesta no me gustaría. Alfredo permaneció en silencio por un momento antes de responder. Heredaste estas tierras, ¿no es así? Entonces heredaste todo lo que viene con ellas, incluidos los secretos. Salí de su casa con más preguntas que respuestas. Si Alfredo tenía razón, el cuervo no solo estaba rondando el pueblo, estaba aquí por mí. Esa noche, el cuervo volvió, pero esta vez no estaba solo. Mientras cerraba las ventanas, escuché ese sonido de nuevo, pero parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. Cuando miré afuera, vi al menos 3 cuervos, todos posados en los árboles alrededor de la casa. Estaban inmóviles, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como faros rojos. Era como si estuvieran esperando algo. Entonces oí pasos en el porche. Eran pasos lentos y pesados, cada uno resonando en la madera desgastada. Mi corazón estaba acelerado, pero no podía quedarme allí paralizado. Agarré la escopeta que mi padre siempre dejaba apoyada contra la pared de la sala y apunté hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de mantener mi voz firme. Silencio. La única respuesta fue el sonido del viento y los murmullos bajos de los cuervos afuera. Entonces la manija de la puerta comenzó a girar lentamente, como si alguien estuviera probando si estaba abierta. «Estoy armado», advertí, amartillando la escopeta. La puerta dejó de moverse, pero, antes de que pudiera relajarme, escuché un golpe fuerte, como si algo pesado golpeara la madera con fuerza. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Los cuadros en las paredes comenzaron a temblar, y la sensación de que algo estaba a punto de irrumpir se volvió insoportable. De repente,
todo se detuvo. El silencio regresó, tan abrupto que parecía antinatural. Con la escopeta aún en alto, caminé lentamente hacia la ventana y miré afuera. Los cuervos seguían allí, pero ahora había más de ellos, docenas, tal vez una centena, posados en las ramas de los árboles y rodeando la casa. Y, en medio del campo, algo comenzó a surgir. Una figura emergió de la oscuridad. Al principio parecía solo una sombra, pero a medida que se acercaba, pude ver que era algo más. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropas viejas, rasgadas y cubiertas de polvo. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos eran iguales a los de los cuervos. Rojos, brillantes, fijos en mí. Se detuvo a unos metros de la casa, inmóvil, pero con una presencia que me hacía sentir como si fuera imposible apartar la mirada. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo con una voz baja y grave, como el retumbar de una roca al caer. «¿Quién eres?», logré preguntar, tragando saliva. «Soy aquello que heredaste». Sus palabras me golpearon como un martillo. Alfredo tenía razón, esto estaba relacionado con algo que mi padre, o tal vez alguien antes que él, había hecho. «Yo no pedí nada de esto», respondí, tratando de mantener la escopeta firme. «No importa», dijo, avanzando un paso más. «Llevas el peso de decisiones que no fueron tuyas. Y ahora, ha llegado tu turno». «¿Mi turno de qué?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. El hombre señaló a los cuervos a su alrededor. «Ellos te han elegido. Debes decidir». La idea era absurda, pero algo dentro de mí sabía que decía la verdad. Todo esto, el cuervo, las muertes, las advertencias, estaba culminando en este momento. ¿Decidir qué?, pregunté, aunque no quería oír la respuesta. «¿Quién vivirá y quién morirá?». Sus palabras eran como hielo, y sentí que mi sangre se congelaba. «¿Quieres que elija a alguien para que muera?», pregunté, horrorizado. Asintió, y mientras lo hacía, uno de los cuervos soltó un graznido que resonó en mi cabeza como un eco interminable. «Si no decides, la muerte elegirá por ti. Y será más cruel». Estaba perdido. No podía pensar en nadie que mereciera un destino así, pero la alternativa parecía aún peor. «No lo haré», declaré con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara mi determinación. «Entonces serás tú», dijo, señalándome. Los cuervos comenzaron a moverse, alzando el vuelo al unísono, como una ola negra que pareció engullir el cielo. Giraban alrededor de la casa, y el sonido de sus alas era tan ensordecedor que ahogaba cualquier otro ruido. Sabía que tenía poco tiempo. Sin pensar, apunté la escopeta y disparé hacia el hombre. El tiro lo alcanzó de lleno, pero no se movió. Simplemente miró hacia abajo, al lugar donde la bala debería haber causado daño, y luego volvió a fijar su mirada en mí. «No puedes detenerme», dijo, avanzando otro paso. Entonces algo dentro de mí cambió. Solté la escopeta y corrí hacia el bosque. Sabía que huir era inútil, pero era lo único que mi cuerpo parecía capaz de hacer. Los cuervos me siguieron, sus graznidos mezclándose con mi respiración entrecortada. Cuando llegué a un claro, me detuve, sin fuerzas para continuar. Los cuervos se reunieron en las ramas de los árboles a mi alrededor, y el hombre apareció de nuevo, como si hubiera salido de la tierra misma. «No hay escapatoria», dijo. «Debes decidir». Y, en ese momento, supe que tenía razón. No había una salida fácil. O entregaba otra vida, o entregaba la mía. Bajé la cabeza, sintiendo como el peso de la decisión me aplastaba. El claro estaba sumido en un silencio extraño, roto solo por el suave batir de las alas de los cuervos en las ramas cercanas. El hombre de ojos rojos me miraba fijamente, esperando mi respuesta. Quería gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizado. Era como si el suelo mismo me hubiera atrapado, obligándome a enfrentar lo inevitable. «Decide», dijo una vez más, su voz resonando como un trueno distante. Tragué saliva. «¿Y si no elijo?», pregunté, con la voz temblorosa.
El hombre inclinó la cabeza ligeramente, casi como si estuviera sonriendo. Si no eliges, la muerte elegirá por ti. Pero será lenta, cruel. Y tomará más de lo que imaginas. Mi mente giraba, buscando desesperadamente una salida. No podía condenar a otra persona, pero ¿qué pasaría si me entregaba? ¿Y si mi sacrificio tampoco era suficiente para satisfacer lo que él representaba? Entonces algo se encendió dentro de mí. La muerte ya está marcada, ¿verdad? Dije, sintiendo como mi voz se quebraba. El hombre dio un paso hacia adelante, y los cuervos quedaron en silencio, como si también comprendieran algo. Sí, respondió. Pero el destino no es fijo. Tienes el poder de cambiar el camino, de redistribuir el peso. Sus palabras eran un enigma, pero sabía que no había tiempo para entenderlas completamente. Todo estaba llegando a un clímax, y yo era el único responsable de lo que sucedería después. Finalmente, levanté la cabeza y enfrenté sus ojos rojos. Si alguien debe pagar, que sea yo, dije, con fuerza en las palabras, aunque por dentro estaba destrozado. El hombre me observó durante un largo momento, como si evaluara mi decisión. Luego, lentamente, asintió. Así será. Los cuervos comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez no había caos. Volaban en círculos sobre mí, sus alas creando una corriente de aire que parecía absorberme en algo más grande. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Pero en lugar de dolor, sentí un peso diferente, una sensación de vacío, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Cuando abrí los ojos nuevamente, el hombre ya no estaba allí. Los cuervos también habían desaparecido, dejando el claro en un silencio absoluto. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero algo no estaba bien. Mientras caminaba de regreso a casa, noté que las cosas habían cambiado. Los árboles parecían más oscuros, las sombras más alargadas. El silencio no era reconfortante, era opresivo. Cuando llegué al porche, vi una figura esperándome. Era Alfredo. Me miraba con una mezcla de pena y algo más oscuro. Tomaste tu decisión, dijo, como si supiera exactamente lo que había sucedido. ¿Ha terminado? Pregunté, con la voz cansada. Alfredo sacudió la cabeza lentamente. No. Ahora eres parte de esto. Fue entonces cuando lo comprendí. No había escapado. No completamente. El cuervo no era solo una advertencia. Era un ciclo, y ahora yo formaba parte de él. Todas las noches, cuando el viento sopla más fuerte y el cielo se oscurece, escucho su grito. No veo sus ojos rojos, pero siento su presencia, como si estuviera esperando el momento adecuado para regresar. Y sé que, cuando vuelva a aparecer, no será para dejarme elegir. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.